El tema de este momento es ver cómo utilizamos las nuevas instrucciones, por sobre todo desde un store procedure, ¿sí? Un procedimiento almacenado. Entonces, nosotros necesitamos, ¿sí? Establecer restricciones y por sobre todo mantener la integridad de nuestras bases de datos a partir de instrucciones que fuimos viendo como el generar transacciones, habilitar, crear transacciones, eh, consolidar la transacción a través del commit, es decir, el grabado. Si es que ocurre algún tipo de error o si no se da ciertas condiciones que tendrían que suceder en las operaciones, debería ser un marcha atrás, ¿sí? Con el rollback, como también puedo establecer un punto de grabado o un punto de retroceso. Bien, vamos a ver cómo se aplica esto. Primero, cómo se crea un procedimiento almacenado y cómo dentro del procedimiento almacenado yo puedo precisamente utilizar estos comandos. Por una cuestión de tiempos, lo que vamos a hacer es directamente vamos a ir a analizar esto que ya está creado, ¿no? Que yo les voy a pasar como ejemplo, más allá de lo que ya le pasé. Ahí está admitido Dante. Muy bien. Bien. En este momento, yo estoy posicionado en el esquema, ¿sí? O en la base de datos de tienda. ¿Cómo identifico en mi lista de esquema? Porque está en negrita, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que haga en los queries o en los procedimientos que vaya a ejecutar va a tener impacto sobre el esquema tienda. ¿Qué tiene mi esquema tienda? Tiene tablas, tiene dos tablitas, una es de artículos y la otra es de pedidos. Nada más que eso. Bien, es la que voy a utilizar de ejemplo para este momento. Muy bien, ¿cómo yo puedo crear un procedimiento almacenado? Primero voy a borrar los que ya están. Voy a hacer un drop y lo saco. Bien, no tiene ningún procedimiento almacenado. Yo tengo dos formas de crear un procedimiento almacenado, ¿sí? Una de ellas, en forma asistida, es directamente posicionarme, ¿sí? Sobre Store Procedure, botón derecho, y me aparece un submenú contextual en donde ya tengo directamente la oportunidad de crear un procedimiento y automáticamente me abre en el browser, me abre una nueva pestaña o solapa que dice New Procedure, ¿no? Y ya prácticamente como ayuda me genera la estructura que debe respetar un procedimiento almacenado, ¿sí? Su estructura está basada en la sentencia de crear, donde tengo que agregarle el nombre del procedimiento, ¿sí? A ver, por si tenemos algún tipo de duda, ¿qué es un procedimiento almacenado? Es un pequeño programa o es una parcialidad de programa, ¿sí? Que yo lo tengo encapsulado, ¿sí? Lo tengo encapsulado ¿para qué? Lo tengo encapsulado y grabado dentro de una base de datos para ser llamado cuando yo lo necesite, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia en tener un pequeño programa, un pequeño o un gran, o varios programas de este tipo dentro de mi base de datos? Bien, la agilidad de procesos, ¿sí? Habíamos dicho precisamente en clase que yo puedo ejecutar comandos SQL desde cualquier aplicación externa. Claro que sí, ningún problema, puedo hacerlo. ¿Y cuál sería la diferencia en tenerlo grabado dentro del mismo servidor o dentro de la misma base de datos? La velocidad con la que es ejecutado. Cuando es de una aplicación externa, va a haber un tiempo de proceso entre el envío de la solicitud, ¿sí? Y el regreso del resultado, ¿sí? En este caso es diferente, porque si yo tengo el programa alojado dentro del mismo servidor, la respuesta es inmediata. Esto se hace muy importante cuando tengo muchas operaciones dentro de transacciones que ocupar, ¿no? Cuando son espacios o puntos o clientes críticos. Bien, volvemos aquí. Decíamos, la estructura del procedimiento almacenado respeta lo siguiente. Una sentencia para asignarle un nombre
y la definición de los parámetros, ¿sí? Algo fundamental. Como yo voy a hacer un llamado externo al procedimiento y él va a ejecutar un trabajo, necesita valores, valores, es decir, necesita parámetros para saber con qué va a llevar adelante la ejecución de sus operaciones. Entonces, este es el lugar, entre paréntesis, donde se definen los parámetros. Bien, una vez que definí los parámetros, que ya lo vamos a hacer, tengo lo que es el cuerpo del procedimiento. Y el cuerpo del procedimiento, sus límites son el begin y el end, el inicio y el final del procedimiento. Entre ambos comandos yo tengo que armar mis operaciones que quiero que se lleven a cabo, con la utilización de los parámetros, con estos parámetros que voy a enviar acá. Esa es la estructura de mi procedimiento almacenado. Bien, lo voy a dejar a este en blanco y vamos a ir precisamente a uno que ya está armado. Vamos a analizar un poquitito esto. Perdón, antes de ir al análisis. Yo tengo, decía, dos formas de crear. Una, botón derecho y crear procedimiento almacenado. O la otra, yo puedo crear desde uno de los queries, ¿sí? Es decir, haciendo un repaso, aquí llamamos query a cada ventana de consulta que yo puedo disparar desde mi browser y desde mi pantalla. Si yo no quiero que se me borre lo que en este momento tengo, porque lo quiero tener siempre activo o listo, porque en cualquier momento vuelvo a ejecutar, no hay problema. Entonces genero un nuevo query vacío. Aquí tengo el primer botón que dice SQL más y ya me genera una ventana de query libre, vacía, como para poder hacer una nueva programación. Y las otras quedan tal cual como las dejé preparadas. Entonces, yo puedo ejecutar la creación de un procedimiento almacenado directamente desde una ventana de query. ¿Cuál es la diferencia? Que yo voy a usar dos líneas que se van a sumar al principio y al final. ¿Cuáles son esas líneas? Estas líneas que tenemos acá. El delimiter con el símbolo pesos al principio y al final, en el end final, dos símbolos de pesos y al final, otra vez, después del símbolo de peso, el delimiter punto y coma. Con esto, al ejecutar, lo que hago es, desde la ventana de query, crear un procedimiento almacenado. Entonces tengo dos formas. Una directamente posicionándome sobre Store Procedure, botón derecho, crear. ¿Sí? Y ya me arma el cuerpo del procedimiento almacenado. O la otra, si yo ya tengo un query, puedo traerlo y ejecutarlo directamente desde una de sus ventanas. Bien. Ahora sí, vamos a analizar este procedimiento almacenado que ya está definido aquí. Vamos a ver de qué se trata. Bien, en este caso, lo que está definiendo es el usuario que precisamente va a tener acceso y el host donde se va a crear el procedimiento almacenado. Es decir, está estableciendo la conexión a la base de datos. Bien, a partir de ahí, lo que hace precisamente es otorgarle un nombre al procedimiento, que en este caso se llama compra artículos. Lo que tenemos a continuación son los parámetros. ¿Cómo creo cada uno de los parámetros? Con el comando in y a continuación pongo un nombre. El nombre puede ser cualquiera. ¿Sí? En este caso yo estoy utilizando, antepongo la letra P minúscula para que durante el programa yo me sea fácil identificar que estoy tratando con un parámetro. Por eso es P, guión bajo, y a continuación el código del cliente. En la misma línea debo establecer qué tipo de dato voy a guardar en este parámetro. Así cada uno de ellos, código de cliente, P código de artículo. En el caso de las cantidades, lo único que cambié es el tipo de datos, que precisamente utilizo decimal porque probablemente en algún momento dado esté trabajando con números no solamente enteros, sino con números decimales, de 10 lugares con 2 posiciones decimales, como también el importe.
cierro paréntesis, y a partir de ahí comienza el cuerpo del procedimiento almacenado. Bien. ¿De qué trata este procedimiento? Este procedimiento lo que va a hacer es, a partir de una compra, va a consultar, ¿sí? Va a consultar precisamente si lo que está queriendo comprar de un artículo hay el stock suficiente, ¿sí? Si tenemos el stock suficiente. Si tenemos el stock suficiente, se va a ejecutar la compra y se van a grabar todas las operaciones. Pero si no tenemos el stock suficiente, lo que va a suceder acá, después de chequear, es que vamos a establecer un punto de grabación de tal manera de que se grabe el pedido de la compra, ¿sí? Se graba el pedido, pero la vamos a poner, la vamos a actualizar y le vamos a decir que está cancelado, ¿sí? Pero que no grabe la operación del descuento de cantidades del stock, ¿tá? Vuelvo a repetir, en este procedimiento almacenado me va a servir a mí para ejecutar una compra. Pero para ejecutar una compra va a hacer un chequeo contra el stock del artículo. Si el stock del artículo no tiene lo suficiente como para llevar adelante la compra, va a grabar el pedido de compra, pero no va a ejecutar la operación de la resta o de la actualización del stock. Profe, ¿Sí? en el caso de que sí esté disponible, Es decir, en el caso de que tu stock sea suficiente para llevar adelante la operación, sí, sí. y entonces un commit que ejecute todas las operaciones. Ahora lo vemos. Lo que pasa es que nosotros tenemos que dejar preparado para las dos opciones, ¿sí? Por si se da, por verdadero o por si no se da. Bien, entonces comenzamos. Lo primero que voy a hacer es declarar las variables que voy a utilizar durante el programa. Yo voy a utilizar dos variables y ahora ya la vamos a ver por qué. Una variable, yo le puse como nombre, puede ser cualquiera, la llamo último stop. Es del tipo entero, ¿sí? Y acá puede haber un cambio, ¿sí? ¿Por qué? Porque las cantidades las estoy trabajando en decimal, sin embargo el stock lo puse como entero. Bueno, lo podemos cambiar. También 10 de 2. Muy bien. Y el último pedido, ¿sí? También como entero. Ya vamos a ver para qué vamos a utilizar esa variable de el último pedido. Bien, sigo. A continuación lo que hago, si esto ya habíamos visto algo de esto, es debo controlar los errores. ¿Qué tipo de errores? Bueno, habíamos dicho que se puede producir cosas como corte de luz, algún desperfecto del equipo, bueno, algo imprevisto, ¿sí? Que pueda llegar a suceder en donde me interrumpa las operaciones que realizo. Entonces, hago un control de error y por cualquiera de un error externo o no previsto, hace un rollback para que diga, acá no pasó nada, no hubo ningún tipo de cambio. ¿Cómo hago esto? Con el declare exit handler for SQL exception. Y si hay un error, un pequeño begin, donde lo que hago es un rollback, simplemente. Nada más que eso. Begin end y dentro del begin end, un rollback. Sigo. Comienza la transacción. Inicio la transacción. Start transaction. Establezco la primera operación que quiero que se dé. La primera operación es insertar el pedido de compra. Entonces, en la tabla pedidos, ¿sí? Los campos ID cliente, el total y el estado. Los valores son precisamente los que estoy trayendo como parámetro. Aquí aparece pcode cliente, pet importe y por ahora el pedido está pendiente. Voy para arriba. ¿De dónde aparecen los P? Estaban aquí arriba. Son los parámetros que yo envío cuando llamo al programa. Cuando llamo al procedimiento. Aquí están los P. Bien. Sigo. Una vez que insertamos el pedido, ¿sí? El ID de pedido es autoincremental. Por eso es que yo no envío en la inserción el valor del ID de pedido porque se genera solo. Como se genera solo, es autoincremental, pero lo necesito, lo que hago ahora es recuperar ese número de pedido generado. ¿Cómo lo recupero? A través de esta sentencia que está formado por este comando. Set último pedido, aquí apareció la variable que lo había declarado,
igual a last insert ID. De esta manera voy a cargar el último número de pedido generado dentro de esta variable. Bien, sigo. Ahora, establezco un punto de grabación. Decíamos nosotros que si algo sucede, si no se dan las condiciones que se deberían dar, ¿sí? Yo necesito que el pedido se grabe sí o sí. Yo obligo que el registro del pedido se grabe. Lo que continúa no me interesa, que no se grabe. Cuando aparezca algo irregular. Bien, sigo. ¿Qué necesito hacer ahora? Bueno, necesito consultar si tengo un stock suficiente del artículo que estoy queriendo operar. Entonces, hago un select, consulto el stock, es decir, el campo stock, lo muevo a la variable último stock, lo cargo en la variable último stock de la tabla de artículos, donde el ID de artículo es igual al P-code de artículo, es el código que estoy trayendo desde el parámetro o desde los parámetros que teníamos aquí. Este es uno de los parámetros que yo estoy enviando al procedimiento. Bueno, entonces aquí, ¿qué hago? Consulto el stock de la tabla de artículos, donde el ID de artículo es igual a P-code de artículo, es decir, al parámetro de artículo. Una vez que tengo el stock, entro a ejecutar este condicional, ¿sí? Voy a la pregunta, voy al chequeo, donde, ¿qué es lo que pregunto? Si precisamente el stock de ese artículo, llamado último stock, es mayor o igual a la cantidad que estoy tratando de ejecutar o operar. ¿Sí? Si es mayor o igual, entonces, si es así, actualizo restando, hago la operación de resta. ¿Qué es lo que voy a restar? Lo que tengo en stock menos la cantidad que envié como parámetros, ¿sí?, del artículo correspondiente. Todo esto, si todo está bien, entonces hago un commit, ¿sí?, y graba todo lo anterior. Todo lo anterior e inclusive se actualiza el stock. Hasta aquí sería lo normal. Ahora, si no se da la condición de que precisamente el stock del artículo es mayor o igual a la cantidad que estoy queriendo operar. Si no, hago un rollback. ¿Hasta dónde? Hasta, por eso dice rollback to set point, hasta el punto de grabación que yo establecí, que lo llamé graba pedido. ¿Dónde estaba ese punto? Retrocedo para ver dónde estaba. Aquí. ¿Y qué es lo que estoy obligando que sí o sí se lleve a cabo? Lo anterior a este punto de grabación. ¿Y qué es lo anterior? La inserción del registro de pedido. Yo estoy obligando a que si la condición no se da, que no toque el stock, pero sí que grabe el pedido. Esa era la condición. Hace el rollback hasta ese punto, graba el pedido, pero a su vez también hago algo más. ¿Qué cosa? Actualizo en la tabla de pedidos su estado y lo pongo como cancelado, donde la ID de pedido es último pedido. Y hago un commit de esto. Y confirmo la operación. Y termina. ¿Está? Bien, lo más importante de esto, pues yo ya le voy a compartir esto, le voy a enviar, le envío por el Classroom y lo voy a dejar también guardado en el Classroom. Lo más importante de esto es entender la lógica de lo que estamos haciendo. ¿Sí? ¿Qué nos pedían? Bueno, que al hacer una compra, la compra tenga dos opciones. Si el stock, si el stock es suficiente, que se realice todo normalmente. ¿Qué quiere decir? Que se grabe el pedido y que al artículo le descuente la cantidad. Pero si el stock no es suficiente, quiere que grabe el pedido, ¿sí?, pero que no se ejecute el descuento de la cantidad del stock y que actualice de que ese pedido que fue grabado esté en condición de cancelado. Eso es lo que está sucediendo acá. Ya les comparto este a ustedes para que lo tengan ahí. Lo comparto por Classroom, ya le estoy enviando como material. Pero bueno, la idea era esto de mejorar un poquito lo que ya habíamos visto y a ver cómo ustedes crean sus propios procedimientos almacenados, ejecútenlo. No se olviden que para ejecutar
para ir probando, ejecutarlo a esto. Una vez que creé mi procedimiento, aquí tengo que darle a esta opción que dice aplicar. ¿Sí? Yo tengo dos opciones, aplicar o revertir. Le doy a aplicar. Me genera esta ventana donde me muestra precisamente cómo es el query que está por aplicar. Aplico. Aquí me muestra que ha sido satisfactoria la ejecución. Finalizo. Si yo refresco mi navegador de esquema, voy a ver que ya tengo mi store procedure creado. Compra de artículos. Bien. Bien. ¿Cómo ejecuto el procedimiento almacenado para probarlo? En cualquiera de los queries yo tengo que poner call, espacio, y entre paréntesis tengo que poner los parámetros que debo enviar. Los parámetros eran, voy arriba, el ID de cliente, el ID de artículo, la cantidad. Entonces tengo que poner, no me acuerdo en este momento, pero voy a poner así simplemente a modo de ejemplo, el ID de cliente, el ID de artículo, artículo 1, 2, 3, cualquiera, el ID de artículo, la cantidad que estoy comprando, ¿sí? Al ser decimal puede ser, qué sé yo, a lo mejor estoy comprando en unidades de kilogramos o de gramos, entonces puede ser 25.40. Y por último, el último parámetro que necesita es el importe. Y el importe, bueno, voy a poner cualquiera, 1000 con 50 centavos. Perdón, me faltó algo importante. Por eso me muestra el error aquí, con el cuadrito rojo. El nombre del procedimiento no puse, ¿no? El procedimiento se llama, ahí ya me autocompleta, compra artículos. Ahí está, ahí desapareció el error. Entonces ya estoy en condiciones de ejecutar. Vamos a ver si funciona. Voy a probar. Bueno. Creo que el 1000 tendría que ser con punto 50. Ahí puso coma. Perdón. Sí, muy bien. Y es el error que me está marcando acá. Ahora sí, acá en el resumen de salida, de acciones de salida, me puso el check en verde. Bueno, por lo menos no me dio error. Después puedo consultar a ver si insertó el dato. Bien, acá, insisto en esto, podemos corregir muchas cosas, ¿sí? Nos vamos a tomar el tiempo de corregir. Lo más importante, al menos lo que más me interesa que ustedes hayan captado, hayan tomado, es la lógica del uso de los distintos comandos e instrucciones. ¿La variable qué? Perdón. Creo que la variable que se declara en el procedimiento, o sea, tiene que ser el mismo tipo de dato que el atributo de la columna en ese caso, o puede ser cualquiera. Puede ser otro tipo de dato. La variable que utilizo para almacenar, y debe ser el mismo tipo de dato. Si yo en esa variable estoy por cargar un dato que proviene de un campo, y tengo que respetar el mismo tipo de dato, ¿sí? Si es a eso que te referís. Es decir, si yo ya sé que estoy por cargar en una variable datos de un campo del tipo decimal, porque son números decimales, cuando yo voy a crear la variable, ya tengo que, tanto la variable como el parámetro, ambas cosas, ¿sí? Vieron que acá, por ejemplo, yo cuando estoy creando los parámetros, que es lo primero, ¿no? Yo ya sé que el código de cliente no va a ser un número decimal, ¿sí? Es un número entero, o puede ser double, ¿sí? Ahora, la cantidad, probablemente, tengo que contemplar eso, es muy probable que sean números enteros, como también puede ser números decimales. Por ende,